Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora del whisky, el rincón de debate y tertulia dentro de Economía para Adultos. Soy Elvira García. Habréis notado que hoy nos hemos salido un poco del espacio habitual y es que hemos dejado la oficina para venir a lo que yo llamo mi segunda oficina. Y es que no es casual, pero cada vez que tengo una reunión con un cliente, sea para comer o para cenar, es el restaurante Pelotari el que me acoge, precisamente porque cuenta con, bueno, para mí es el mejor asador de Madrid, no lo voy a adornar mucho más. Eso por un lado, y sobre todo porque la culpa principal la tiene la persona que tengo ahora mismo a mi derecha, don Enrique Fernández. Muy buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás, Elvira? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del restaurante. Encantado. Enrique es licenciado por la Escuela Superior de Casa de Campo en Hostelería. Lleva desde el 2005 regentando el restaurante Pelotari con su socio Francisco López y aunque diga que no, para mí es una eminencia en el mundo del vino y con la persona con la que más aprendo en el día a día sobre este mundo tan fascinante y tan desconocido. Es por eso que no solo nos salimos del espacio en el que habitualmente conversamos en la hora del whisky, sino que también nos vamos a salir un poquito del guión. Y es que venimos hablando de activos financieros, venimos hablando de bolsa, venimos hablando de emprendimiento, finanzas conductuales, incluso de la inversión en el sector inmobiliario. Pero ¿qué sabemos de la inversión en el mundo del vino? El producto agrícola por excelencia, del cual, pues la verdad, conocemos poco o muy poco. Entonces, bueno, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Enrique. Entonces, bueno, Enrique, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué es la inversión en vino? Bueno, la inversión en vino está catalogada en el mercado, digámoslo así, de valor y de inversión como algo que, tiene un componente sobre todo de inversión y de diversificación de la cartera, porque es un mercado que se diferencia bastante del que la gente que invierte está acostumbrado, es decir, de los activos financieros. En este caso es un activo, pero no es un activo financiero, se comporta de diferente forma y de ahí su atractivo a la hora de diversificar en carteras. Tiene unos componentes distintos, se comporta de diferente manera, como te he dicho antes, y lo que sí está claro es que exige un conocimiento, al igual que la bolsa financiera, de lo que es su producto y cómo se comporta. Es decir, eh, nosotros, en principio, cuando nos dedicamos al mundo del vino, lo vemos desde un punto de vista agrario y de consumo directo, digámoslo así, hedonista, pero yo creo que también participa en el mercado de valores como algo atractivo, en el que mucha gente invierte. Lo decías, además se trata de un activo que no se conoce mucho. Bueno, se conoce para tomarlo a sorbos, ¿no? Más que Sí, para bueno, invertir en él. en España la verdad es que la inversión en este activo, la propuesta de inversión que hace el mercado en este tipo de activo agrícola es bastante exiguo. En España no tenemos tradición, pero sin embargo en el mundo anglosajón, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, llevan en este mercado muchísimo tiempo. Entonces ellos sí tienen bien madura esta sensación de invertir en vino, cosa que aquí no existe y que poquito a poco yo creo que está entrando a tener valor financiero porque se está viendo que es poco volátil, es decir, es un valor que no representa grandes riesgos en el sentido de como en la bolsa tradicional, ¿no? De Puede evaluar, fluctuaciones, sí, ¿no? claro, puede variar dependiendo de los tipos de interés o de cómo se comporten las acciones de una determinada corporación, etcétera. Pero en el mundo del vino lo que prima fundamentalmente son tres factores que son importantes a la hora de valorar una inversión, que son la calidad del vino, por supuesto, el nombre de la bodega que lo produce, saber que evidentemente la longevidad de ese vino también es un valor importante y sobre todo la rareza. Sobre todo la rareza, estos tres componentes son los que, digámoslo así, en los que se fija un inversor cuando lo hace en el mundo del vino. Y luego estamos los que no tenemos ni idea, pero nos dejamos aconsejar por maestros como tú. Bueno, en el mundo del vino nunca se deja uno de aprender. Es decir, estamos hablando de un mundo en el que la evolución es permanente y constante. En ese sentido, también se parece mucho al mundo
en el mercado hay modas, hay connotaciones de mercado que también puntúan, ¿no?, a la hora de invertir, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que una determinada zona se ponga de moda y la gente invierta en ello como algo realmente rentable, ¿no? Y luego están los grandes clásicos, ¿no?, las grandes marcas, las firmas de prestigio internacional que históricamente han representado en este mundo siempre un valor seguro, como por decirte dos o tres, Chateau Petrus en Burdeos, la Romanée Conti en Borgoña o cualquier champán de la zona de Reims, o puede ser la Vieux-Picot o Dom Pérignon. El resto de compañías que se dedican al mundo del mercado del vino a nivel de inversión lo hacen de forma distinguida y siempre prevaleciendo la calidad. Esto es algo que es inapelable. Y para la gente que nos esté viendo y alguno incluso se quiera meter en el mundo del vino, ¿cómo es el proceso de invertir en vino? Bueno, hay varias formas. Para la gente que es neófita en el mundo, yo les aconsejaría primero que se dejaran asesorar por compañías que se dedican exclusivamente a este tema. Hay algunas compañías que ya operan en España y que se dedican al asesoramiento, no solo de la inversión, tampoco es necesario hacer grandes inversiones, ¿no? Hay lotes de inversión en vino que producen gran satisfacción a sus inversores a nivel rentable y que no son esas grandes marcas que te he comentado antes, porque eso es accesible para muy pocos. Estos lotes están absolutamente supervisados por estas compañías, lo hacen de forma muy controlada, muy regulada por ellos mismos, se autorregulan, y lo que sí dan siempre es un buen seguro y una buena garantía de que la inversión se va a llevar a efecto en las mejores condiciones posibles en el mercado. Es decir, eso es lo que uno tiene que procurar cuando invierte en vino y lo hace de forma inicial. Es decir, ponerse en manos de profesionales y profesionales que les ofrezcan garantías de una buena inversión. Ya no por la rentabilidad, sino por la seguridad de lo que están haciendo. Por lo menos saber que si no acaba siendo una buena inversión, te lo bebes y va a estar riquísimo, Esto sería, ¿no? bueno, es que esa es la gran ventaja, es decir, uno invierte en vinos que siempre son de calidad, que por su rareza, por el terroir que representan, porque el productor sea alguien exclusivo, si tú no llegas a tener una rentabilidad adecuada y no te interesa vender el vino, pues lógicamente el consumo propio siempre es una buena aportación. Sí, porque entre que las acciones te den un derecho de voto, ¿no?, en las Claro, juntas y poderte beber el vino con los amigos, porque al final resulta que no se revaloriza. yo creo que al final, si juntamos los dos tipos de inversión, casan perfectamente. Y en ese sentido, hablabas de los sitios regulados, entiendo, casas de subastas, compañías de asesoramiento. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, hay casas de subasta, las más prestigiosas como Sotheby's o Christie's, que siempre han funcionado con coleccionistas, en las que lo que se hace es subastar lotes de vinos con mucho nombre, como te he comentado antes, añadas a lo mejor muy antiguas. Esto va más dirigido a coleccionistas que a consumidores finales, ¿no? Luego hay otras casas que se subasta vino en directo, además, y además online, en muchos casos, en las que tú puedes estar registrado y pujar por esos lotes que presenta pues, cualquier persona que quiera poner en el mercado su producto. Es evidentemente lo que te decía antes, la regulación, la autorregulación de estas compañías la que a ti te hace tener seguridad en lo que estás haciendo dentro de ese mercado, ¿no? Luego hay otras compañías que son patrimoniales, ¿vale?, y que no solo subastan vinos, sino otro tipo de cosas, como yo que sé, relojes o muebles o cosas así, y que también están entrando en el mundo del vino porque hay gente que tiene patrimonios de bodega impresionantes en sus casas, ¿vale?, bien mantenidos, y que han tomado la decisión de ponerlos en el mercado. Eso evidentemente tiene un valor y se tienen que poner en casas que tengan muy bien maduro el tema de este tipo de productos en esas condiciones. Y luego hay otras más novedosas, como hemos comentado antes,
que tienen, digámoslo así, un punto distinto y más moderno de ver la subasta de vinos, que es comprar ciertos vinos a productores pequeños, con producciones pequeñas, en zonas muy importantes del mundo del vino, zonas regionales de ciertos países como España, Italia, Francia, Alemania con sus blancos o cualquier otro país como Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos hacen un lote de 9 vinos con 9 representaciones regionales concretas, los compran a los productores directamente, ¿vale? Y esto generalmente lo sacan al mercado después de pasado un tiempo, y pasado ese tiempo esos lotes en el mercado adquieren un valor interesantísimo, porque hay no solo coleccionistas, sino consumidores de vino que les gusta este tipo de rarezas. Y yo lo veo normal. Lógico. Lo veo bastante normal. Y para que veas que hay diversidad en el contexto de inversión y que uno pues, puede dirigirse al punto que considere oportuno para colocar sus inversiones. Es decir, que en ese sentido hay campo. Lo que está claro es que hay que tener una serie de conocimiento bastante vasto para poder adentrarse en el mundo de la inversión en el vino. Sin duda. Sí, sí hay algo que realmente, bueno, con la bolsa pasa también un poco, ¿no? En la financiera, ¿no? Porque claro, todo el mundo no tiene los conocimientos financieros para invertir en bolsa sin tener al lado el asesoramiento técnico de una compañía que se dedica profesionalmente al asunto. Con el vino pasa igual, lo que pasa que, digámoslo así, los parámetros que miden un poco la inversión del vino son distintos a los de un capital financiero. Aquí se mide sobre todo la añada, es decir, la climatología, al ser un producto agrario, tiene mucho que decir en el tema de la calidad de un vino. Que una añada sea excelente siempre es algo positivo para una inversión de vino. Que un productor sea un productor de renombre también. Que el vino tenga esas connotaciones de longevidad que da una añada exclusiva también es muy importante, porque el envejecimiento en botella, no todos los vinos tienen la misma evolución. Y lógicamente luego hay otros parámetros como el tema del almacenamiento, que es un tema también sensible, puesto que si un vino no está bien almacenado estamos hablando de una materia orgánica que si no está bien almacenada pues tiene muchas posibilidades de que se estropee. Entonces hay seguros que se dedican exclusivamente al mundo del vino para asegurar una mercancía. El tema del transporte es un tema sensible también, porque los transportes que se dedican a este mundo tienen que ser transportes que estén muy específicamente tratados con este asunto. Date cuenta que el vino, aunque se transporte, tiene siempre que estar en las mejores condiciones de temperatura y humedad. Es decir, los transportes que se usen tienen que estar acondicionados para este tema, y no todos lo están. Y todos estos parámetros que yo te cuento, y alguno más, que seguramente se me ha olvidado, es fácil, es lógico y sensible a la hora de invertir en vino. Sí, porque de hecho me estoy acordando una vez que, bueno, me echaste la bronca con razón, que te comenté que me había salido mal un vino que llevaba mucho tiempo buscando y que me preguntaste en qué condiciones lo has comprado. Y te dije, pues fui a un supermercado pues bastante conocido, pero estaba expuesto de pie. De pie, en un escaparate, al sol, a las inclemencias climáticas del momento. Claro, esos vinos yo nunca jamás tendría la osadía de recomendar comprarlos, porque un vino que está expuesto a todo eso tiene todas las papeletas de que se estropee. Yo, por ejemplo, cualquier persona que nos dediquemos al mundo del vino, tenemos nuestras propias bodegas. Yo la mía personal la tengo en una casa de campo. Es una bodega subterránea que tiene muy poquísimas oscilaciones tanto de temperatura como de humedad. Y claro, yo saco un corcho de cualquier vino que está guardado en mi bodega y está seguramente mejor que en la bodega de producción. Entonces, claro, estas cosas son de vital importancia, de vital importancia. Desde luego, porque sí. Además recuerdo que era el corcho lo que estaba... Claro, es el corcho lo primero que se estropea. Date cuenta que en las dilataciones el corcho es poroso y con el calor el corcho se dilata, con el frío se comprime. Entonces, cuando hace este punto de flexión, pues se escapa el vino. Se escapa el vino, sale, se rezuma el vino y claro, pues, se estropea, se oxida.
Y luego lo de las añadas que comentabas, hay un amigo en concreto que se reía mucho de mí porque, bueno, neófita de mí en el mundo del vino, sí sé el que me gusta y el que no me gusta, Esto es pero importante. en concreto hay una casa que no soporto su vino de la añada 2018, pero la del 2017 me encanta. Y me acuerdo en un restaurante, no fue aquí, sería sorprendentemente otro día que estaría en otro, Sí. pidiéndolo. Cuando me comentaron que era la añada del 2018 y dije que no, por favor, que no nos lo trajesen, mi amigo se tiró ya toda la cena riéndose de mí y luego ya hablando contigo, eso que lo hacemos a lo mejor de forma simplemente tan natural como es que lo he bebido y no me gusta y justo lo he bebido de ese otro año y sí me ha gustado, esa tontería luego es algo que evidentemente tiene importancia de cara a esa misma inversión en vino, ¿no? Sin duda. En la añada yo creo que es de las cosas más importantes. Date cuenta que la climatología favorece o penaliza al fruto. Es decir, si imagínate, por ponerte un ejemplo, y además estos últimos años ha ocurrido en más de una zona española, que en abril, cuando empieza a florecer la viña, se pone a nevar o a helar. Bueno, esa parte del fruto está devastada, es decir, el viñedo. Entonces tenemos que hacer una segunda brotación. Una segunda brotación en viña ya dificulta muchísimo la calidad de un vino. Pero con esto hay un debate, porque cuando dices la añada del 18 fue extraordinaria en Ribera del Duero, por poner un ejemplo, pero la gente lo que no sabe es que no toda la región está afectada de la misma manera por la climatología. Es decir, hay zonas de la Ribera del Duero, como Soria, que es la parte más alta, y otras las más bajas, como Valladolid, que han estado afectadas de diferentes formas por la climatología de ese año. Incluso iría más allá. Hay productores que defienden mucho mejor una añada que otros. Es decir, que no solo es la añada, es el trabajo es el trabajo del viticultor a la hora de determinar cuándo y cómo poda una viña, cuándo recoge un fruto, porque hay parámetros de medición que lógicamente todos los viticultores tienen a su disposición y no todos las utilizan igual. Es decir, si tú tienes a tu vecino que le ves recoger la uva en octubre y tú alargas un poquito porque sabes que tu viñedo se comporta de otra forma distinta, pero está al lado, tú la recoges un poco más tarde o más temprano. Claro. Pero lo que estás favoreciendo sobre todo es la calidad del producto final. Es decir, que no solo es intensivo cuando ya hay gente, no, que el 18 no fue muy buena añada. No se puede generalizar tanto. Por eso, esto que decías tú antes, de invertir en vino, es tan complejo y requiere de unos conocimientos profesionales, a la hora sobre todo de invertir tu dinero. Porque estás haciendo aportaciones importantes de dinero que además luego quieres que se rentabilicen. Y dentro de eso, ¿cuáles consideras entonces que serían las ventajas, por así llamarlo, de realizar una inversión en vino? Bueno, yo pienso que al ser un mercado que, como decíamos antes, fluctúa poco, ¿vale? Por los factores, digamos, externos y de mercado, es bastante sólido. Es decir, puede servir muy bien para diversificar una cartera de inversión en un producto distinto, un producto que se comporta de forma distinta, pero que en el mercado tiene un valor interesante, ¿no? Luego, evidentemente, el producto es un producto de consumo y de hedonismo extraordinario y que incluso alberga valores humanos y de romanticismo extraordinarios también. Y bueno, si uno tiene intención de invertir en este tipo de valor, creo que debe de entender qué tipo de producto es el vino. Esto es importante, esto es muy importante. Y al igual que tiene parte positiva, entiendo que también tiene parte negativa o Sí. cuáles son las desventajas posiblemente de invertir en vino. Bueno, primero el conocimiento que estamos hablando, que lógicamente requiere un tiempo para, digámoslo así, tener información suficiente para que tú estés seguro de lo que estás haciendo. Luego hay un factor que evidente también determina un poco el tema de la inversión y al final, lo que te decía antes, el almacenamiento
es un coste adicional, el transporte es un riesgo adicional porque puede haber roturas o falta de, de escrúpulo a la hora de hacerlo. Y bueno, la inversión, que puede ser alta, porque generalmente cuando uno invierte en este tipo de productos está invirtiendo en cosas que tienen un valor añadido importante. Entonces, el coste adicional de la inversión puede ser elevado. Y luego en ese sentido también, por ejemplo, cómo funciona el tema de las puntuaciones, porque no es lo mismo si estás ante un vino que, digamos, en las puntuaciones Parker, ¿no? Que serían las más conocidas, o en la guía Peñín, creo que es más a nivel de España, tenga una puntuación u otra a la hora de... A ver, el tema de las puntuaciones de los críticos vinícolas es un tema bastante recurrente. Es decir, como las personas generalmente, el consumidor final no tiene, en general, no quiere decir que todo el mundo sea así, no tiene suficientemente información sobre el tema del vino, acuden a este tipo de gurús como Robert Parker o James Suckling o Jancis Robinson, que son los tres críticos vinícolas más afamados, aquí en España Peñín, como decías tú. Estas personas, sus puntuaciones evidentemente son subjetivas. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que tú decías antes, que el conocimiento de tu gusto personal es más favorecedor que la guía Peñín o que la guía de Advocate. Esto es un hecho. ¿Qué ocurre? Que estas personas sí tienen mucha información. Tienen mucha información y está muy bien adaptada a lo que es el mercado del vino. Es decir, ellos sí conocen, ellos sí tienen conocimiento suficiente y tienen criterio de valoración para decir exactamente cuándo un vino es 100 puntos o cuándo es un vino 80 o 60. Ellos sí lo tienen, pero esto no quiere decir que no esté adornado con su gusto personal, ¿vale? Por ejemplo, Parker, que es el, digamos, así, más famoso de todos, ha tenido tramos históricos en los que ha puntuado más a determinadas zonas vinícolas del mundo que a otras. Y eso depende mucho de quién cate, por ejemplo, en España. No es igual que cate un señor que cate otro. El que está ahora, que es español, es una persona que tiene unos gustos personales muy concretos y valora a los vinos de una forma muy particular si lo comparamos con el que había antes, que le gustaban otro tipo de vinos. La subjetividad que hablamos siempre y que la encuentras en cualquier tipo de inversión. Sin duda. Sobre todo, pues, no sé, con sesgos que adolecemos los humanos, como por ejemplo el sesgo de autoridad, si a lo mejor ya lo ha dicho Parker o lo ha dicho otro señor, ya vemos ese vino con mejores ojos, igual que nos pasa pues a lo mejor con cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de acción. Por ejemplo, a lo mejor estamos en la típica cena familiar en Navidad y todos tenemos al cuñado o al primo que habla de una empresa mejor que de otra y al día siguiente parece que vas corriendo a buscarla, ¿no? Pues te puede pasar un poco lo mismo con los vinos. Sí, exactamente igual. Y en ese sentido, también uno de los puntos yo creo que puede preocupar a la gente es el tema de las falsificaciones y el tema de, digamos, problemas a la hora de invertir en vino porque no sea, digamos, que pueda llegar incluso a ser una estafa. Bueno, hay estafas y de hecho ha habido algunas históricas que se han llevado por delante a muchos inversores por falta de regulación y por falta de celo a la hora de autorregularse las compañías que lo están subastando o que lo están vendiendo, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando una compañía que se dedica a esto te ofrece las garantías suficientes porque ellos mismos son los primeros interesados en que su, digámoslo así, su labor, su función sea larga y buena, de calidad, es importantísimo. Por eso te decía antes que las compañías de asesoramiento son tan interesantes, ¿no? A la hora de un pequeño inversor o un nuevo inversor que quiera adentrarse en el mundo del mercado del vino, se ponga en manos de estas personas, porque yo creo que es la mejor forma de entender que el mercado del vino es un mercado atractivo. Y fíjate si es atractivo que hay mucha gente dedicada a falsificar. Claro, eso quiere decir que se mueve bien y tiene un nivel de productividad interesantísimo y de rentabilidad importante. Es decir, no estamos hablando de cualquier producto.
¿no? Yo creo que en el ranking ahora de inversión, aparte del financiero, pues seguramente esté entre las mejores inversiones que hay en el mercado. De hecho, siempre lo que se ha dicho es que lo importante es que hagas lo que hagas, que te copien. Pues sí, ¿No? yo creo que es importante. Que te copien es importante porque quiere decir que estás haciendo algo bien. Y en ese sentido, Enrique, ¿qué opinión te merece el hecho de que la CNMV, el regulador español, cuando se le preguntó o se le consultó acerca de poder regular a todas estas compañías y exigirles que tengan licencia a la hora de ofrecer pues cualquier producto, ya sea vino en ese caso, o por ejemplo incluso el whisky, que también es otro producto muy demandado en cuanto a inversión en un producto distinto a los activos financieros convencionales, el hecho de que la CNMV aseverase que no considera que lo tenga que regular a estas compañías ni exigirles licencia porque se trata de alcohol o se trata de un producto que no es un instrumento financiero. Bueno, yo, mi consideración personal es que España es un gran productor de vino y además un productor tradicional como lo es Francia o Italia, países que producen vinos de calidad por encima de cualquier otra región del mundo, pero adolece de la tradición y la cultura, que por ejemplo el mercado anglosajón sí tiene, del mercado financiero y del mercado de capital, es decir, de inversión, y eso hace que ese desconocimiento, digámoslo así, la CNMV tenga cierta cautela con él, pero yo creo que es más por falta de criterio o consolidación de sus conocimientos que por otra cosa. Y ahora me vas a permitir que te haga una última pregunta, que me salgo un poco del guión, pero... Salte, salte. Como dueño de uno de los restaurantes de referencia en Madrid, ¿consideras realmente que tenemos ese buen gusto y ese gran interés por el vino? ¿O que realmente se trata de puro postureo a la hora de entrar en un restaurante o en redes sociales? Bueno, yo como llevo ya muchos años en esto, algo de idea tengo de cómo ha evolucionado el conocimiento, el interés y la inquietud por el vino en el consumidor final, que seguro que es a lo que te refieres, ¿no? Ese consumidor final que o bien va a un restaurante o a comprar a un supermercado un vino para sus invitados y en casa, es evidente que ha evolucionado bastante en positivo, porque el consumidor final, no solo en el vino, sino en muchas otras facetas del consumo, cada vez ponen más atención en lo que hace. Entonces ya no solo es el tema hedonista, sino el tema cultural, ¿no? España, al igual que la producción de vinos ha conseguido una evolución extraordinaria de importación hacia el exterior muy buena en muy pocos años, también he de decirte que el conocimiento del vino, por lo menos en el gusto personal de cada individuo, ha evolucionado muy bien. Otra cosa distinta es en el conocimiento del vino. Porque claro, es un mundo muy vasto, yo lo entiendo, que requiere estudio, no es una cuestión baladí, o sea, requiere estudio y claro, todo el mundo no tiene el mismo acceso a este tema que lo pueda tener un profesional, ¿no? Entonces, cuando uno se dedica a esto profesionalmente, pues claro, uno tiene que adquirir conocimientos porque le va a valer para su profesión. Un consumidor es distinto, pero sí creo que en general, en líneas generales, es positiva la evolución que ha tenido el consumidor final en España, es positiva. También hay postureo, ¿eh? Es evidente, como en todo en la vida. Pues justo por el tema del punto positivo en el que estableces esa idea de avance o de bueno, mayor conocimiento que estamos teniendo o adquiriendo a nivel del tema del vino, ya no tanto a lo mejor de la inversión, pero sí simplemente de tratarlo, de degustarlo. Me estaba acordando que justo, además, este año, en 2023, al principios de año, creo recordar, la consultora Knight Frank, que es una de las más importantes, pues dentro de todo lo que es los bienes de lujo, posicionaba el vino en tercera posición, solo por detrás del whisky y de los coches de lujo, creo recordar, a nivel de trayectoria de subida de rentabilidad durante los últimos 10 años, posicionándolo a cerca de más de un 160% en estos 10 años, ¿no? Entonces yo creo que al final es un punto bastante interesante de cara a pues investigar mucho más, aprender y sobre todo pues pudiendo contar con gente como tú
que yo sinceramente cada día que vengo aquí aprendo algo más sobre el vino. Bueno, hoy ya vuelvo a destacar que muchísimo más. Así Me alegra que que así sea. Es quería, parte de la labor didáctica en Sumiller. pues quería agradecerte no solo, bueno, pues por todos los días, pero desde luego en concreto por hoy, por tu tiempo, por tu atención, por la clase magistral que nos has dado para invertir en vino, que bueno, ya sea invirtiendo directamente o a tragos. Las dos cosas se pueden hacer. Las dos cosas está Sí. claro que lo haremos. Y bueno, hay un refrán que dicen siempre en mi pueblo, que es que el que buen vino bebe, a beber lo vuelve. Claro, Y es. bueno, no solo me pasa con el vino, me pasa también con los sitios en los que estoy y por supuesto con Restaurante Pelotari, no puede ser de otra forma. Y espero que tú hayas estado igual de cómodo o más. Súper a gusto. Para poder volver otro día a la hora del whisky. Y oye, pues... Cuando quieras, aquí tienes tu casa para lo que consideres oportuno. Pues muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en este nuevo capítulo de La Hora del Whisky. No olvidéis seguir a EPA, a Economía para Adultos, en redes sociales, y todos los que no estéis suscritos a la newsletter, ya sabéis, Economía para Adultos. Muchísimas gracias.